Cuando Roberto Santana, CEO multimillonario de una de las empresas más grandes de España, vio a la hija de 8 años de su empleada doméstica leyendo en su oficina del piso 40 en Madrid, pensó que había encontrado la diversión perfecta para esa mañana estresante. Le mostró un contrato en chino y, riéndose, hizo una promesa que le cambiaría la vida para siempre. «Te doy toda mi fortuna si consigues traducir esto». Era solo una broma cruel con una niña que apenas sabía leer español, o eso pensaba. Pero cuando Sofía Chen tomó ese documento y comenzó a traducir fluidamente, palabra por palabra, Roberto se dio cuenta de que había cometido el error más caro de su vida, porque Sofía no era solo la hija de la empleada doméstica, era un genio lingüístico que hablaba 8 idiomas y tenía memoria fotográfica, y había grabado todo. Esta es la historia de cómo una niña de 8 años derribó al hombre más arrogante de España con una sola traducción. En el rascacielos más prestigioso de Madrid, en las Torres de la Castellana, Roberto Santana reinaba sobre su imperio financiero como un emperador moderno. A los 45 años, controlaba inversiones por más de 2.000 millones de euros a través de Santana Holdings. Nacido rico en Barcelona, había multiplicado esa fortuna por 100, pero junto con el dinero había desarrollado una arrogancia que lo hacía insoportable. Todas las mañanas, su esposa Carmen llevaba a la oficina a la hija de 8 años de la empleada doméstica, Mei Chen. La mujer china trabajaba en el chalet de los Santana en Pozuelo de Alarcón desde hacía 5 años, siempre silenciosa, siempre eficiente, siempre invisible a los ojos de Roberto. Nunca se había molestado en aprender siquiera el nombre de la niña. Sofía Chen era diferente a todas las demás niñas. Con sus grandes ojos inteligentes y trenzas negras, absorbía todo lo que la rodeaba como una esponja. Mientras su madre trabajaba, Sofía se sentaba en un rincón de la oficina con sus libros, estudiando en perfecto silencio. Roberto la ignoraba completamente. Para él era solo una molestia que tenía que soportar, porque su esposa había insistido en ayudar a la empleada con el cuidado de la hija durante el horario laboral. Lo que Roberto no sabía era que Sofía comprendía cada palabra de sus llamadas comerciales. No sabía que la niña leía contratos en 4 idiomas diferentes mientras fingía mirar libros infantiles. No sabía que detrás de esos ojos aparentemente inocentes se escondía una mente brillante que absorbía información como una computadora. Sofía había nacido en Madrid, de madre china de Shanghái y padre estadounidense, pero había vivido los primeros años viajando por el mundo con sus padres. Antes de que las circunstancias los obligaran a separarse y su madre aceptara el trabajo como empleada doméstica, Sofía ya hablaba español, chino, inglés y catalán fluidamente. Tenía memoria fotográfica y una inteligencia que sus maestros del Colegio San Agustín describían como extraordinaria. Pero para Roberto Santana era solo la molesta hija de la empleada que ocupaba espacio en su oficina. Esa mañana de noviembre, con la típica niebla madrileña envolviendo los rascacielos, todo estaba a punto de cambiar. Era una mañana particularmente tensa para Roberto. Un gran negocio con inversores de Hong Kong corría el riesgo de fracasar debido a problemas de comunicación. Sus abogados habían recibido un documento legal escrito completamente en chino tradicional y el traductor de la Universidad Complutense no llegaría hasta 3 días después. Roberto caminaba nerviosamente por su oficina con vista al Paseo de la Castellana, hablando por teléfono con tonos cada vez más irritados con su bufete de abogados en la calle Serrano. Las inversiones de 50 millones de euros se les escapaban por cada día de retraso. Sofía, sentada en su rincón habitual junto al gran ventanal, levantó ligeramente la mirada de su libro. El documento que Roberto agitaba nerviosamente estaba sobre la mesa de cristal y ella podía ver algunas líneas. Eran caracteres chinos que le resultaban familiares. La frustración de Roberto alcanzó su punto máximo cuando su asistente le confirmó que ningún traductor calificado estaba disponible hasta la semana siguiente. En ese momento, sus ojos cayeron sobre Sofía, que continuaba leyendo tranquilamente. Una idea cruel cruzó por su mente madrileña. Una sonrisa sádica apareció en su rostro. Por primera vez en 5 años, Roberto se dirigió directamente a Sofía. La llamó con tono burlón,
mostrándole el documento como si fuera un juego. Le propuso el desafío más absurdo de su vida. Si lograba traducir ese contrato, le daría toda su fortuna. Roberto estalló en carcajadas por su propia broma, convencido de que había hecho una broma inocente a una niña que probablemente apenas sabía leer español. Sofía miró el documento que Roberto le estaba mostrando. Sus ojos se posaron en los caracteres chinos e inmediatamente reconoció de qué se trataba. Era un contrato de joint venture entre Santana Holdings y una corporación de Hong Kong para la construcción de 3 centros comerciales en China. Cuando Sofía preguntó si podía grabar la promesa para tener una prueba, Roberto se rió aún más fuerte. Aceptó con entusiasmo, convencido de que tendría un video divertido para mostrar a su esposa. Roberto no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Sofía encendió la grabación de video de su tablet y se preparó para cambiar para siempre la vida de ese hombre arrogante. Sofía tomó el documento con sus pequeñas manos y lo examinó cuidadosamente por algunos segundos. Roberto continuaba riéndose, convencido de presenciar el intento torpe de una niña de 8 años de descifrar caracteres que para él eran jeroglíficos incomprensibles. Entonces, Sofía comenzó a hablar con voz clara y segura, traduciendo el contrato palabra por palabra. Explicó que se trataba de una joint venture entre Santana Holdings y Dragon Phoenix Corporation de Hong Kong, fechada precisamente ese día. Detalló las inversiones de 200 millones de euros para 3 centros comerciales en Shenzhen, Guangzhou y Shanghái. La sonrisa de Roberto comenzó a tambalearse cuando Sofía continuó con la división de ganancias, 60% para Dragon Phoenix y 40% para Santana durante los primeros 5 años, luego 50-50. Era exactamente lo que decía el documento. Roberto palideció completamente cuando Sofía llegó a la cláusula de penalización. Si Santana Holdings no completaba el primer centro comercial en 18 meses, tendría que pagar 100 millones de euros de multa. Pero el golpe de gracia llegó con el artículo 4. Sofía reveló una cláusula que Roberto había ignorado completamente. Dragon Phoenix Corporation tenía el derecho de comprar toda la participación de Santana en el proyecto por €1 simbólico si alguna vez se demostraba que Roberto Santana había hecho declaraciones discriminatorias sobre los chinos. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Esa cláusula existía realmente, y él la había ignorado porque no podía leer chino. Sofía concluyó con el artículo 5. El contrato era válido incluso si se confirmaba verbalmente ante testigos. Luego puso el documento sobre la mesa de cristal y sonrió inocentemente, recordándole a Roberto su promesa de darle toda su fortuna. Roberto se quedó paralizado, dándose cuenta de la enormidad de lo que acababa de suceder. No solo esa niña dominaba perfectamente el chino, sino que también había revelado cláusulas contractuales que él mismo desconocía. Y sobre todo había grabado todo. Cuando Roberto preguntó incrédulo quién era realmente, Sofía apagó la grabación y respondió simplemente que era Sofía Chen y que él acababa de hacer una promesa ante un testigo. Roberto se dejó caer en su silla de cuero español, mirando a Sofía como si la viera por primera vez. Su mente madrileña, acostumbrada a cálculos precisos, buscaba desesperadamente entender cómo era posible que una niña de 8 años conociera detalles contractuales que sus abogados de la calle Serrano habían tardado días en descifrar. Balbuceando, Roberto preguntó cómo era posible que una niña supiera chino y conociera términos legales tan complejos. Sofía lo miró con esa calma que solo poseen los niños muy inteligentes y explicó que el chino era el idioma de su madre, aprendido antes que el español. Los términos legales los había absorbido escuchando sus llamadas telefónicas durante los últimos 5 años. Roberto sintió un escalofrío cuando se dio cuenta de que todos los días, mientras hablaba de negocios, Sofía escuchaba y aprendía. Después de 5 años, había comprendido el significado de todas las palabras. Contratos, joint ventures, adquisiciones, dividendos. Cuando Roberto pensó que Sofía leía libros para niños, ella reveló la verdad impactante. Eran libros de economía internacional, manuales de derecho comercial y diccionarios multilingües que leía por diversión. La revelación más impactante llegó cuando Sofía confesó que hablaba 8 idiomas: español,
chino mandarín y cantonés, inglés, catalán, francés, alemán y japonés. Estaba aprendiendo árabe. Roberto comenzó a caminar nerviosamente por la oficina, incrédulo. Sofía lo interrumpió con una pregunta cortante. ¿Acaso pensaba que la inteligencia dependía de la edad? Luego llegó el golpe final. Sofía reveló que durante 5 años había escuchado cómo hablaba de sus empleados, llamándolos idiotas e incompetentes. Había escuchado cómo se refería a su madre, llamándola esa china, incluso cuando sabía que se llamaba May. Pero sobre todo, Sofía había grabado todo, cada comentario racista, cada insulto a los empleados, cada mentira a los socios. 5 años de grabaciones que documentaban el verdadero carácter de Roberto Santana. Mientras Sofía se acercaba al escritorio, a pesar de medir solo 1,20 m, parecía dominar toda la habitación con vista a Madrid. Roberto sintió que su mundo se derrumbaba cuando se dio cuenta de que había prometido toda su fortuna ante una cámara a una niña que conocía cada secreto de su empresa. Roberto se sentó pesadamente, el rostro enrojecido y las manos temblorosas. La realidad penetraba en su mente madrileña. Había subestimado completamente a Sofía y se había puesto en una posición de vulnerabilidad extrema. Intentó minimizar, diciendo que era solo una broma entre adultos. Pero Sofía lo interrumpió recordándole la broma de la semana anterior, cuando le había dicho a su esposa que si a su madre ya no le gustaba el trabajo, siempre podía regresar a China en barco. Roberto sintió que la sangre se le helaba cuando se dio cuenta de que Sofía siempre había estado ahí, siempre escuchando. Sofía abrió su tablet y comenzó a revisar archivos de audio y video. Reveló que sabía sobre las irregularidades con los fondos de la sucursal de Valencia, 15 millones de euros transferidos a cuentas personales durante 3 meses sin declararlo a los socios. Cuando Roberto gritó que estaba faroleando, Sofía reprodujo una grabación de su voz. Había pagado al alcalde de Sevilla para obtener permisos, con 200.000 euros ya depositados en una cuenta suiza. Sofía reveló que tenía 847 horas de grabaciones de audio y 134 horas de video, todo catalogado por fecha, tema y nivel de ilegalidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había tenido años para organizar todo mientras Roberto la ignoraba completamente. Cuando Roberto se desplomó en la silla preguntando qué quería, Sofía fue clara. Quería que respetara su promesa. En España, los contratos verbales son válidos si están testimoniados y grabados. Cuando Roberto protestó que no podía darle todo su dinero, Sofía señaló irónicamente que si los contratos verbales no valían nada, tampoco valdría el que había hecho con el alcalde de Sevilla. ¿Debería llamar a la agencia tributaria para aclarar? Roberto se dio cuenta de que estaba en una trampa perfecta. Cuando la llamó monstruo, Sofía respondió firmemente que era solo una niña inteligente, que había aprendido a defenderse de un hombre que durante 5 años había humillado a su madre. Sofía se acercó aún más, explicando qué sucede cuando las personas inteligentes son subestimadas durante demasiado tiempo. Comienzan a planificar. Cuando Roberto preguntó aterrorizado qué había planeado, Sofía sonrió. No había planeado nada, simplemente había esperado a que él cometiera el error más grande de su vida: subestimar la inteligencia de una niña chino-española que había tenido 5 años para estudiar cada uno de sus movimientos. Roberto permaneció en silencio durante largos minutos en su oficina madrileña, mirando a Sofía con terror y admiración forzada. Su mente corría frenéticamente buscando una salida imposible. Intentó apelar al mundo de los adultos, a las reglas, a las leyes, pero Sofía lo interrumpió preguntando si se refería a esas leyes que prohibían evadir impuestos trasladando ganancias a paraísos fiscales o a las que prohibían sobornar a funcionarios públicos. Roberto se calló inmediatamente. Sofía explicó la diferencia fundamental entre ellos. Él violaba las leyes pensando que era demasiado poderoso para ser castigado. Ella las usaba sabiendo que la justicia existía incluso para niñas de 8 años. Cuando Roberto explotó preguntando qué quería realmente, ya que ni siquiera podía abrir una cuenta bancaria, Sofía respondió con una palabra simple: respeto.
Quería respeto para su madre, para ella misma y para todos los empleados. Cuando Roberto preguntó qué pasaría si se negaba, Sofía abrió otra carpeta en el tablet. Al día siguiente, la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Fiscalía de Madrid recibirían todas las grabaciones, junto con un testimonio detallado de una menor sobre 5 años de actividades ilegales. Roberto intentó desacreditar la credibilidad de una niña, pero Sofía señaló que una niña con 8 idiomas, memoria fotográfica certificada por neurólogos y documentación audiovisual completa sería muy creíble. Luego Sofía reveló sus verdaderas intenciones. No quería destruir a nadie, solo quería que Roberto se convirtiera en una mejor persona. Las condiciones eran 3. Primero, su madre recibiría un aumento del 200% y un contrato indefinido con seguro médico completo. Segundo, Roberto iniciaría un programa de sensibilización cultural para todos los empleados. Tercero, Sofía se convertiría en consultora junior para negociaciones internacionales. Cuando Roberto preguntó incrédulo si quería trabajar para él, Sofía corrigió. Quería que él trabajara para ella. Técnicamente, con su promesa, se había convertido en su nueva propietaria. Roberto tenía 24 horas para decidir, aceptar las condiciones o ver a toda España descubrir qué tipo de hombre era realmente. Mirando a esa niña de 8 años que había puesto en jaque a todo su imperio, Roberto se dio cuenta de que había conocido a alguien más inteligente que él, y esa persona todavía tenía dientes de leche. Al día siguiente, Roberto Santana hizo algo que nunca había hecho en 45 años. Se disculpó, no con una persona, sino con decenas de empleados humillados a lo largo de los años. Sofía había organizado todo con precisión militar. Había contactado a recursos humanos hablando en perfecto inglés, preparado listas de empleados discriminados y elaborado un programa de rehabilitación para Roberto. Roberto se encontró pidiendo disculpas al contable Jiménez, despedido 6 meses antes por un error mínimo, ofreciéndole regresar con promoción y aumento del 40%. El hombre miraba incrédulo. Roberto Santana disculpándose era un espectáculo nunca visto. Continuó con la responsable de marketing, la señora García, humillada frente a todos por proponer una campaña demasiado inclusiva. Roberto admitió que su idea era brillante y que había estado cegado por sus prejuicios. Uno tras otro, Roberto enfrentó las consecuencias de su comportamiento bajo la mirada vigilante de Sofía, que tomaba notas en un tablet rosa con calcomanías de unicornios. Durante un descanso, Sofía señaló la ironía. Roberto había pasado años convenciendo a todos de que era superior, pero había bastado una niña de 8 años para demostrar que la inteligencia no dependía de la edad, origen o color de piel. Cuando Roberto preguntó cómo lo había hecho, Sofía explicó que su madre la llevaba al trabajo desde que tenía 3 años. Él pensaba que jugaba o dormía, pero ella escuchaba, absorbía, aprendía. Cuando entendió qué tipo de persona era, comenzó a prepararse. Roberto preguntó para qué se estaba preparando. Sofía sonrió. Para el día en que cometiera el error de subestimarla completamente. Su madre siempre decía que la paciencia es el arma más poderosa de los sabios. Sofía había esperado 5 años el momento correcto. Cuando Roberto preguntó por qué nunca había dicho nada antes, Sofía respondió pragmáticamente. ¿Quién habría creído a una niña hija de una empleada doméstica inmigrante contra un adulto rico y poderoso? Pero ahora tenía las pruebas, la grabación de la promesa, y sobre todo Roberto sabía que no era solo la hija de la empleada, era Sofía Chen, y era más inteligente que él. Roberto miró a esa niña que había destruido su arrogancia con simplicidad desarmante y por primera vez en años se sintió humilde. Sofía concluyó que ahora Roberto debía aprender a ser un ser humano decente, mientras ella comenzaría a gestionar la empresa hasta que él fuera lo suficientemente maduro. Roberto Santana, el hombre que creía poseer el mundo, había descubierto que había sido superado por una niña que aún tenía que empezar la secundaria. 6 meses después, la oficina del piso 40 de las Torres de la Castellana tenía un aspecto completamente diferente. Junto al imponente escritorio de Roberto había uno más pequeño, rosa, con una placa. Sofía Chen, consultora estratégica junior.
Roberto ya no era el emperador arrogante de antes. Había aprendido los nombres de todos los empleados, hablaba con respeto y había descubierto que escuchar a otros realmente mejoraba los negocios. Esa mañana de martes, mientras la niebla madrileña envolvía los rascacielos de la Castellana, Sofía levantó la vista de sus 3 tablets para señalar un problema en el contrato con una empresa japonesa. La traducción estaba mal en el artículo 7. Roberto examinó el documento traducido por su mejor traductor, pero Sofía aclaró que era el mejor traductor adulto. Ella hablaba japonés mejor que él. El kanji significaba exclusividad temporal, no exclusividad perpetua. Estaban a punto de firmar un contrato completamente diferente. Roberto suspiró. Era la 7ª vez en 6 meses que Sofía salvaba a la empresa de errores costosos. Cuando preguntó cuánto debía pagarle, Sofía respondió que su salario simbólico estaba bien, pero quería que donara el valor del contrato salvado, unos 50 millones de euros, a un fondo para la educación de niños inmigrantes. Roberto ya no se sorprendía. Sofía convertía cada éxito en beneficencia. Mirando hacia el skyline madrileño, Roberto confesó que Sofía era la persona más joven que había conocido, pero también la más sabia. Sofía respondió que tal vez ser joven ayudaba. No habían aprendido aún que algunas cosas eran imposibles. Cuando Mei Chen entró, ya no llevaba el uniforme de empleada doméstica, sino un elegante traje de oficina. Se había convertido en responsable de personal, respetada por todos los empleados. Roberto había pagado clases de español para toda la familia. Mientras Sofía y su madre se preparaban para el almuerzo, Roberto reflexionaba sobre lo ciego que había sido. Había tenido a 2 de las personas más extraordinarias en su casa durante 5 años, tratándolas como invisibles. Cuando Sofía estaba por salir, Roberto preguntó si ese día realmente había tenido la intención de tomar todo su dinero. Sofía se rió como una verdadera niña de 8 años y confesó que no. Solo quería que entendiera que las personas tienen valor independientemente de lo que él pensara. Cuando Roberto dijo que era realmente aterradora, Sofía respondió alegremente que era una aterradora que ahora trabajaba para él en lugar de contra él. Solo en su oficina con vista a Madrid, Roberto reflexionaba. Un año antes, era el hombre más arrogante de España. Ahora probablemente el más humilde. Todo gracias a una niña de 8 años que le había enseñado que la inteligencia, el coraje y la sabiduría no tienen edad. Lo más increíble, los negocios nunca habían ido mejor. Tratar a las personas con respeto y contratar a los mejores talentos, independientemente de la edad u origen, era una estrategia comercial excelente. ¿Quién lo habría dicho? Sofía Chen, obviamente. Ella siempre había sabido que sería así. Tonapurnera, epílogo, la lección de Madrid. 2 años después de ese noviembre que cambió todo, la historia de Sofía Chen se había convertido en leyenda en los círculos empresariales madrileños. Roberto Santana, una vez símbolo de la arrogancia capitalista española, ahora era considerado un ejemplo de transformación personal y liderazgo inclusivo. Sofía, ahora de 10 años, continuaba sus estudios en el Colegio San Agustín mientras gestionaba eficazmente las relaciones internacionales de Santana Holdings. Hablaba ahora 10 idiomas y había iniciado un programa de becas para niños inmigrantes en toda la Comunidad de Madrid. El chalet de Pozuelo de Alarcón, donde todo comenzó, se había convertido en un centro de formación para empresarios que querían aprender la importancia de la diversidad e inclusión en los negocios. Mei Chen ahora dirigía el Departamento de Recursos Humanos de una de las empresas más grandes de España, y su enfoque humano había revolucionado la cultura empresarial. Roberto, mirando desde las ventanas de su oficina hacia la Gran Vía iluminada, a menudo pensaba en esa mañana neblinosa en que una niña de 8 años le había enseñado la lección más valiosa de su vida. La inteligencia, el talento y la sabiduría no conocen edad, color de piel o país de origen. Y cada vez que un nuevo empresario arrogante llegaba a su oficina, Roberto sonreía y contaba la historia de Sofía Chen, la niña que humilló al CEO más arrogante de España con una sola traducción. Porque en Madrid, en el mundo de los negocios españoles, todos sabían ahora. Nunca subestimes la inteligencia de un niño, podría costarte todo lo que posees.
Si la historia de Sofía os ha emocionado y os ha recordado que la inteligencia no tiene edad, dadle a ese like con todo el corazón. Compartid esta historia para demostrar que incluso los niños pueden enseñar lecciones valiosas a los adultos. Contadnos en los comentarios, ¿habéis subestimado alguna vez a alguien por la edad o apariencia? ¿Conocéis niños extraordinariamente inteligentes? La historia de Sofía nos enseña que el talento puede esconderse en cualquier lugar. Suscribíos y activad las notificaciones para no perderos otras historias increíbles de personas que dieron la vuelta a las expectativas cuando nadie se lo esperaba. ¿Listos para otra historia que os sorprenderá? Haced clic ahora y descended otros relatos extraordinarios de revancha, inteligencia y segundas oportunidades.